¿Y si las historias más antiguas del mundo siguieran hablándonos hoy? La Biblia no es solo un libro de relatos, es un espejo de nuestro miedo, nuestra fe, nuestras caídas y nuestra esperanza. Hoy vamos a recorrer 10 historias bíblicas que han trascendido generaciones, no como cuentos lejanos, sino como mensajes vivos que aún tienen algo poderoso que decirte. Así que respira hondo y escucha, porque esto podría cambiar tu perspectiva. Comencemos con David y Goliat, la personificación de la fe frente a lo imposible. Imagina la escena. El valle estaba en un silencio tenso. De un lado, un ejército entero temblando de miedo. Del otro, un gigante que se burlaba de ellos día tras día. Y en medio, David en él no era un soldado, era un simple pastor. No tenía espada, no tenía armadura, solo una honda y fe. Una fe inquebrantable. Mientras todos veían el enorme tamaño de Goliat, David veía el tamaño de su Dios cuando lanzó esa pequeña piedra. No fue su fuerza lo que la guió, fue su convicción, y el gigante cayó. La reflexión aquí es clara. Muchas veces el problema no es que sea demasiado grande, es que simplemente olvidamos quién pelea con nosotros. Ahora pensemos en Noé. Un hombre que tuvo que creer cuando nadie más lo hacía. Noé escuchó una advertencia que sonaba imposible, casi ridícula. Un diluvio bajo un cielo completamente azul. Pasó años construyendo un arca gigantesca, soportando años de burlas, años de sentirse completamente solo en su misión. Pero Noé no construía para agradar a la gente, construía para obedecer una voz que sentía en su corazón. Y cuando la primera gota de lluvia cayó, y luego otra, y otra, el arca ya estaba cerrada y segura. Esto nos enseña algo fundamental. La fe auténtica no espera el milagro para actuar. Se demuestra mucho antes de que ocurra. Luego está la historia de Daniel, en el foso de los leones. Un ejemplo de fe sin negociación. Daniel era un hombre respetado y exitoso, pero eso mismo generó envidia. Sus enemigos tramaron un plan, un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey. Daniel lo sabía perfectamente, conocía las consecuencias y aún así abrió su ventana y se arrodilló para orar como siempre. Esa misma noche fue arrojado al foso en leones en oscuridad, en silencio. Cualquiera hubiera esperado el peor final, pero al amanecer, Daniel seguía vivo, intacto. La lección es profunda. La fe no siempre te evita el problema, pero sí transforma el final. A veces, la fidelidad a tus convicciones vale mucho más que la aprobación de los demás. Continuamos con Moisés y el Mar Rojo. El momento en que parece que no hay salida, ponte en su lugar. El pueblo gritaba aterrorizado. Detrás de ellos, el ejército enemigo acercándose a toda velocidad. Delante, un mar inmenso e infranqueable. Era el final en incluso Moisés dudó por un momento, pero levantó su mano obedeciendo, y entonces el mar se abrió. No fue solo un milagro espectacular, fue una invitación a seguir avanzando, incluso con miedo. El mensaje es poderoso. Dios no siempre elimina el obstáculo de tu camino. A veces, simplemente lo divide, para que puedas cruzarlo. Hablemos ahora de José y el proceso que duele. José era un joven que soñaba con grandeza, con un futuro brillante. Pero sus propios hermanos soñaron con deshacerse de él, lo vendieron como esclavo. Y así comenzó un largo y doloroso viaje. Fue esclavo, fue acusado injustamente, fue prisionero, podría haberse rendido, llenarse de amargura, pero nunca dejó de ser fiel. Nunca perdió la esperanza. Años después, José no solo era libre, sino que gobernaba Egipto. Y desde esa posición, salvó del hambre a los mismos que lo habían traicionado. La reflexión es contundente. El dolor, por profundo que sea, no cancela tu propósito. A menudo es parte del camino hacia el Anla. Siguiente historia es la de Esther, que nos enseña sobre el valor de hablar. Esther vivía en el palacio, era reina, pero lo hacía en silencio, ocultando su verdadera identidad, su pueblo. De repente,
Un decreto amenazaba con exterminar a toda su gente. Callar era la opción segura, la que le permitía conservar su vida y su posición. Hablar, en cambio, era arriesgarlo absolutamente todo. Esther, con valentía, decidió hablar y su voz cambió la historia. A veces nos damos cuenta de que el silencio es mucho más peligroso que el miedo que sentimos al hablar. Luego tenemos a Jonás, el hombre que descubrió que no puedes huir de tu propósito. Jonás recibió una misión clara, pero no le gustó, así que corrió en la dirección completamente contraria. Se subió a un barco pensando que podía escapar, pero la tormenta lo alcanzó. El mar lo tragó y un gran pez lo encerró en la oscuridad de su vientre. Fue allí, en la más profunda oscuridad y soledad, donde Jonás finalmente entendió y sorprendentemente tuvo una segunda oportunidad. Esto nos enseña que el propósito no se pierde. A veces solo se pospone hasta que estamos listos para aceptarlo. Ahora, una imagen de paz. En medio del caos, Jesús calma la tormenta. La barca se llenaba de agua, las olas eran gigantescas. Los discípulos pescadores experimentados gritaban de pánico, convencidos de que iban a morir. Mientras tanto, Jesús dormía tranquilamente. Cuando lo despertaron, no gritó, no se desesperó. Simplemente se levantó y le dio una orden al viento y al mar, y el mar obedeció. La lección aquí es que la verdadera paz no es la ausencia de tormentas en tu vida, es la presencia de fe en medio de ellas. Muy relacionada está la historia de Pedro caminando sobre el agua, que nos habla de fe y enfoque. Impulsado por la fe, Pedro salió de la barca y milagrosamente comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Lo estaba logrando. Pero entonces desvió la mirada, miró el viento, sintió las olas y el miedo se apoderó de él. En ese instante comenzó a hundirse. Jesús inmediatamente lo sostuvo. La reflexión es clara. La fe se debilita en el momento en que el miedo ocupa el centro de nuestra atención. Finalmente, llegamos a la historia del hijo pródigo, una parábola sobre el amor que siempre espera. Un hijo se fue de casa buscando libertad y placeres. Lo malgastó todo y terminó completamente roto, sin nada. Decidió volver, ensayando un discurso de disculpas, esperando ser tratado como un simple siervo. Pero su padre, al verlo a lo lejos, corrió a su encuentro y lo abrazó. No hubo reproches, no hubo sermones, solo hubo fiesta y amor incondicional. Esta historia nos grita que no importa cuán lejos te hayas ido, siempre hay un camino de regreso a casa. Estas 10 historias no hablan solo del pasado, hablan de ti, hablan de tus gigantes, de tus miedos, de tus errores, pero también de tu fe, de tu propósito y de tus segundas oportunidades. Cada una de ellas es un espejo. Si alguna de estas historias tocó tu corazón hoy, si te sentiste identificado, quizá no fue una simple casualidad, quizá era exactamente lo que necesitabas escuchar. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, suscríbete y comparte este mensaje. Nos vemos en el próximo video.